Una vez más le doy gracias a Dios por la bendición que me da de poder entrar a sus hogares y también poder saludarlos desde este medio que ahora se ha hecho muy popular en nuestros hogares, las reuniones por vía Zoom y todas estas cosas. Yo solamente quiero saludarle y desearle bendiciones y decirle que en medio de todo Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Vemos cosas extraordinarias que están pasando, vemos circunstancias muy difíciles que estamos atravesando, pero en medio de eso, Dios tiene el control. Y una prueba de ello es que usted y yo estamos con vida, una prueba de ello es que estamos con salud y sobre todo pudiéndole poner atención a la palabra viva y eficaz que es la palabra de Dios. Déjeme saludarle una vez más, Iglesia Emanuel, a mis hermanos que están allá viéndonos, también a aquellos que están fuera del área de la bahía. Un abrazo para todos. Amén. Para poder continuar, yo quisiera que cerrara sus ojos y pidámosle a Dios por nuestra vida. Padre eterno, en esta oportunidad, yo te quiero dar las gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar con vida, Señor, de estar con salud, mi Dios, de haber tenido un plato de comida en la mesa en cada momento, en cada tiempo de comida, Señor, de poder estar, Señor, bajo un techo y sobre todo, mi Dios, de poder comunicarnos contigo. Tu palabra dice que nosotros no somos nada sin ti y tú sin nosotros sigues siendo Dios. Así es de que por eso te damos la honra, la gloria y la alabanza. Te pido, Señor, por alguien que esté en este momento con una necesidad urgente del alma, del cuerpo, de cualquier circunstancia que tú, Señor, yo sé que no vas a dejarnos solos, Padre. Te pido, Señor, que seas tú bueno con cada uno de mis hermanos y aquellos que están, Señor, escuchando este mensaje, bendíceles doblemente, Padre, para que continúen con esa llama viva del Espíritu Santo en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, oramos y decimos amén. Muy bien, hoy quiero hablarle de cómo vivir para agradar a Dios. Y para ello quisiera hablar sobre la vida del apóstol Pablo, especialmente en un tiempo donde él le habla a la iglesia de Colosa. El apóstol Pablo tuvo una particularidad en su vida, ya después de haberse convertido, en que cada una de sus oraciones encontramos que él siempre estaba pidiendo por otros. Casi nunca él hacía oraciones para sí mismo, sino siempre pedía para otros. Es lo que le llamamos la intercesión. Y déjeme decirle de que en cada una de esas peticiones, él se centraba en bendiciones espirituales antes que los asuntos materiales o físicos. Por supuesto, no es malo pedir por nuestras necesidades físicas o materiales, pero si aprendemos algo del apóstol Pablo, es que las necesidades espirituales son mucho más importantes. Una de las características del apóstol es que él en todo tiempo y en todo lugar siempre estaba intercediendo por cada una de las iglesias que él mismo había fundado. Y una de ellas es Colosenses, y dice la palabra de Dios allí en esta carta de Colosenses capítulo 1, verso 9 al 12 de esta manera. Por lo cual también, dice, nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, dice el verso 10, como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y el verso 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad
Y el verso 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando vemos esta carta de Colosenses, Pablo en su inicio empieza con una oración de acción de gracias y también de peticiones fervientes para los creyentes de esta iglesia de Colosa, pero especialmente que Dios los bendijese espiritualmente. El apóstol comienza su carta, como decía, dándole gracias a Dios. También los exalta, reconociendo que ellos están dando fruto. Y dice él que él, tanto como él y su hijo Timoteo, que cuando escucharon de la actitud de estos hermanos de Colosas, cuando escucharon el trabajo, de la fe y de su dedicación, dice, no han dejado de interceder por ellos. Por lo tanto, podemos ver de que el deseo de Pablo siempre fue de que cada grupo que él formaba conociese de la bendición de estar en los caminos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos de que Dios nos hizo seres inteligentes. Dios nos hizo con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora bien, ¿qué es inteligencia? Según el diccionario dice que es la facultad de entender o de comprender de comprender las cosas para entenderlas. O sea que hay una diferencia de la inteligencia, nos hace diferentes de los seres humanos, nos hacen diferentes a los animales. Y si ahora hablamos de la inteligencia espiritual, dice la palabra de Dios que es la facultad de entender y comprender la voluntad de Dios. Si la inteligencia natural distingue al ser humano del animal, la inteligencia espiritual es la que distingue al hombre espiritual del hombre carnal. Y eso lo podemos ver en otra carta que escribió Pablo a la iglesia de Corinto. Y dice de esta manera, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, pues de que lo espiritual solo se discierne espiritualmente. Por lo tanto, para poder entender las cosas de Dios, debemos de aceptarle a Él y ser parte de su reino. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando nosotros llegamos al conocimiento de la inteligencia espiritual, entonces podemos entender la voluntad de Dios. Y para poderle explicar la voluntad de Dios es que podamos tener una relación con Él. Esto lo podemos ver a través de todo lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Y está intrínseco el deseo de Dios de que estemos en comunión con Él, que mantengamos una relación con Él. Pero lamentablemente sabemos, y muchas veces lo hemos escuchado, de que el pecado apartó al hombre de esa relación con Dios. Pero ahora vemos esto. Aunque el hombre se haya apartado de Dios, Dios nunca cambió su deseo para con el hombre. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Él no cambia su voluntad. Y su voluntad, decimos hace un momento, es que usted y yo tengamos una relación con Él. Entonces, nosotros cuando tenemos esa relación con el Señor, cuando le conocemos más, entonces aprendemos a agradarle a Él, porque sabemos qué es lo que Él quiere. Ahora bien, ¿qué quiere decir la palabra agradar? Agradar es un verbo activo intrínseco, o sea, intransitivo, perdón. O sea que no necesita ninguna otra palabra más para poder establecer cuál es en realidad su significado. Por lo tanto, agradar el significado es satisfacer, es contentar, es entusiasmar, es complacer, es cautivar. Un ejemplo muy claro sería que una persona
nos agrade con los gustos que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a conocer a una persona, sabemos qué tipo de ropa le agrada a esta persona. Podemos saber qué tipo de comida le agrada a esta persona. Y entonces el agradar a esta persona es proveerle esas cosas que le agradan a él, y también mantener un buen trato con esa persona. Entonces, si ya entendimos cuál es la manera de agradar y cuál es la voluntad de Dios, entonces debemos de entender de que Dios desea que nosotros le agrademos a Él y solamente a Él todo el tiempo. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a agradar a Dios? En primer lugar, dice la palabra de Dios, es dando frutos de toda buena obra que hagamos. O sea que no es por las obras que nosotros vamos a llegar al cielo, sino que dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Cristo Jesús, Él de antemano tenía obras preparadas para nosotros. O sea que cambiamos nuestra manera de ser y hacemos buenas obras. Pero Él quiere que también nosotros se vea el fruto de nuestra existencia aquí en la vida. Entonces es necesario tener un corazón entregado a Dios y dar fruto, y ese fruto debe de ser constantemente, no solo cuando estamos en la iglesia o cuando nos acordamos del Señor, sino que nuestro actuar debe de hablar más que nuestras palabras. Veamos lo que son los frutos del Espíritu Santo, y esto está en está en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el versículo 23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas, dice, no hay ley. O sea, lo que aquí el apóstol Pablo quiere decir que contra estas cosas no hay una medida. No quiere decir de que yo solo voy a tener cierta cantidad de mansedumbre, sino que debe de existir siempre en nosotros en gran manera. Por ejemplo, la paciencia es muy difícil, especialmente en estos tiempos. Usted se ha dado cuenta de que ahora cualquier tienda que usted va tiene que guardar un distanciamiento de 6 pies, tiene que esperar a que le toque su turno, tiene que hacer grandes líneas, lo que no veíamos antes. Pero ahora estamos acostumbrándonos a tener paciencia. Gloria a Dios por eso. Entonces, en la medida en que usted y yo tengamos un compromiso de vivir conforme la voluntad de Dios, los frutos del Espíritu Santo se van a empezar a revelar en nosotros, se van a empezar a ver, empezamos a tener cambios. Mire, mi hermano, ninguna persona, nadie más que solo Dios puede cambiarnos. Usted puede tomar la decisión de hacerlo, pero lo va a hacer por un poco tiempo. Pero si usted deja que sea Dios a través de su Espíritu Santo, el cambio es temporalmente hablando en este mundo, pero se va a perfeccionar para cuando estemos ya allá en las moradas celestiales. O sea que Dios hace un cambio radical en nuestras vidas. Solo Dios lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros ya revelamos los frutos del Espíritu Santo, entonces podemos decir que es una evidencia de que realmente estamos viviendo para Cristo. Por lo tanto, mi querido hermano, si usted no tiene esos frutos del Espíritu Santo, déjeme decirle, algo anda mal. Hay que ver qué es lo que está mal en nuestras vidas y sacarlos para que el fruto del Señor, el fruto del Espíritu Santo, se haga realidad en nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros debemos de tomar muy en serio esto para que vivamos conforme la voluntad de Dios. Quiero leerle otra palabra allá en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que tengamos una buena relación con Él. Ahora bien, se hace evidente
cuando nosotros decidimos estar en los caminos del Señor. Y para agradar a Dios debemos de aprender a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que si es la voluntad de Dios, el cristiano ya no es una persona apagada, apocada, una persona que no tiene una razón de vivir. Nosotros los hijos de Dios tenemos una gran razón para vivir, que es el agradar a Cristo. Y el agradar a Cristo quiere decir que debemos de ser activos, debemos de estar haciendo las cosas que a Dios le agradan, aunque eso implique que nuestro cuerpo sea presentado como un sacrificio vivo para el Señor. Ahora sí ya lo entendemos y gloria a Dios por eso. Entonces, cuando usted y yo empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, nuestra vida cambia, nuestro caminar cambia, nuestros modos de ser cambian y la gente lo nota. Y eso es lo más importante, porque es necesario predicar con el testimonio. Quiero leerle otra palabra que está en Primera de Juan capítulo 1, versos 6 y 7, y se relaciona precisamente a aquellos que, como dicen, están entre un lado y otro, y tenemos que tomar una definición para vivir conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como en Él está la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la luz representa lo que es bueno, lo que es puro, lo verdadero, lo santo, lo confiable. La oscuridad representa lo que es malo y pecaminoso. O sea, son dos cosas totalmente opuestas. Un cristiano no puede decir que es un cristiano seguidor de Cristo si hace las cosas que hace la gente del mundo, la gente pecadora. Al igual que la oscuridad no puede existir en presencia de la luz, el pecado no puede existir en presencia de nuestro Señor. Por lo tanto, si queremos tener una buena relación con Dios, debemos de dejar nuestra vida pecaminosa atrás, pedir perdón y seguir adelante. O sea, pues que la indiferencia o la desobediencia consciente en contra de la voluntad de Dios significa que no soy un cristiano. Significa que no soy un seguidor de Cristo verdadero. Por lo tanto, eso significa que tampoco tengo comunión con Cristo ni con el Padre. Por lo tanto, debo de tomar acción inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a dar frutos. No podemos ser cristianos y seguir siendo los mismos de antes. Dios nos llama a que debemos de dar frutos. No es una opción, sino que es un mandato. Y este mandato lo da nuestro Señor Jesucristo allá en la carta del apóstol Juan. En el capítulo 15, verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que le decía hace un momento, el llevar fruto para el cristiano no es una opción, sino que es un mandato que el Señor nos da. Por lo tanto, debemos de poner atención a nuestra vida cristiana y ver si de verdad estamos llevando fruto. ¿Qué es llevar fruto? Es convencer a otros del pecado, es vivir una vida santa para el Señor. Los padres ya no van a estar peleándose, ya no van a estar dando mal ejemplo a sus hijos, y los hijos van a ser obedientes y van a caminar como una familia de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, y el fruto lo debemos de dar primeramente en el hogar. Como decía mi gente allá en mi país, Guatemala, no hay que ser oscuridad de la calle, la oscuridad de la casa y candil de la calle. Debemos de empezar primeramente en nuestros hogares. Por lo tanto, otra manera de agradar a Dios es conocerlo a Él, aumentar nuestro conocimiento de Él. Está como, por ejemplo, cuando usted empieza a manejar una máquina y al principio no le encuentra la manera de hacerlo fácilmente, pero en la medida en que usted se está comunicando con esa máquina, la está manejando, lo está haciendo, llega un momento que ya lo hace de una manera bien fácil. ¿Y sabe por qué? Porque tuvo un acercamiento, tuvo un contacto más íntimo con
con esa máquina. Lo mismo es con el Señor. En la medida en que nos acercamos a Él, en la medida que le buscamos a Él, dice la palabra de Dios, Él se deja encontrar. Por lo tanto, cuando llegamos a ese punto de conocerlo, entonces es una manera de agradarlo a Él. Pero ¿cómo es que vamos a lograr esto? En primer lugar, buscar de su presencia. ¿Cómo es que buscamos de su presencia? A través de la oración, a través de la comunión con los santos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, esa es una manera de buscarlo a Él, de poderlo encontrar, su presencia. La otra es morir a nuestros deseos naturales con el fin de agradar a Dios. Mis queridos hermanos, es la verdad. Nosotros, el cuerpo humano, el cuerpo nuestro, se acostumbra a las buenas cosas. No quiere hacer ejercicio, no quiere caminar, quiere estar sentadito todo el tiempo, quiere tener las mejores comidas, los mejores lugares, no quiere esforzarse. La vida del cristiano es totalmente opuesto a eso. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer todo lo que sea necesario para agradar al Señor. Y si esto implica salir de la confortabilidad que tenemos, hay que hacerlo para la honra y gloria de Dios. El apóstol Pablo, como le decía al principio, entendió bien lo que Dios le estaba pidiendo a través de Cristo Jesús. Por eso, en una carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 10, él expresa realmente lo que era en el mundo y lo que ahora es en Cristo Jesús. Y así es como nosotros debemos de expresar lo que somos ahora en Cristo Jesús, dejando todas las cosas del mundo. Mire lo que dice él. Capítulo 3, verso 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo, aquí en estos 4 preciosos versículos, establece que aquello que era excelente para él en el mundo, ahora viene a ser basura. Dice, déjeme decirle de que Pablo al principio odiaba a Cristo Jesús, odiaba a los que seguían a Cristo, pero cuando Pablo conoce a Cristo, cambia su manera de ser. Dice que él perseguía con dureza a los cristianos y su celo por la ley judía era bien fuerte, de tal manera que él no le importaba hacer cosas realmente dolorosas, porque él pensaba que estaba haciendo lo mejor, lo correcto. Pero ahora dígame, ¿qué fue lo que cambió la actitud de Pablo? O sea, después de ser un acérrimo seguidor y destructor de los hijos de Dios, de los primeros cristianos, ahora él sí hacía un cristiano. Muy sencillo la respuesta. Él tuvo un encuentro verdadero con Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Porque Pablo, desde que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, dice, todo lo que para mí antes era ganancia, ahora lo tengo por pérdida. Y ya no está su confianza en la carne, sino que su confianza está en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que él cambió las cosas que en el judaísmo lo hacían una persona excelente, lo hizo basura por seguir a Cristo Jesús. Pero hermano, nosotros debemos de buscar lo mismo. Dice que él ya no busca la justicia de la ley. Hermano, usted se da cuenta que aquí hay mucha injusticia, hay muchas cosas que se dan, pero déjeme decirle, cuando nosotros lleguemos a las moradas con Cristo Jesús, Él ya nos justificó y por eso vamos a llegar ahí y ahí seremos felices por la eternidad. ¿Qué le quiero decir? Cuando Cristo llega y transforma la vida del cristiano, podemos ver esa gran bendición porque empieza a dar un fruto bien especial para la vida de él y para los que le rodean. Por lo tanto, mis queridos hermanos,
Busquemos la voluntad de Dios. Dice la palabra que acabamos de leer que es agradable y perfecta. ¿Qué le quiero decir con esto? Cristo Jesús quiere alcanzarte hoy. Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo le conozcamos, para que tú y yo vivamos para agradarle a Él. Ese es el fin de la vida del hombre, el agradar a Cristo Jesús, el hacer las cosas que Dios nos manda. Hermanos, cuando nosotros no buscamos la relación con el Señor, la buscamos con muchas otras cosas más que solo nos llevan a perder nuestra relación con Él, solo nos llevan a la muerte eterna. Por lo tanto, mi deseo es que usted y yo conozcamos más de Cristo Jesús y vivamos para agradarle a Él por la vida que nos da. Gracias por ponerme atención y quiero terminar con una oración. Padre eterno, yo te pido, Dios mío, que tú, Señor, toques el corazón de aquella persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Aquel que posiblemente no ha entendido lo que es el agradarte a ti, lo que es conocerte a ti, mi Dios. Bendícelo en este momento. Abre, Señor, su entendimiento espiritual. Dale la sabiduría espiritual, mi Dios, para que entienda cuál es el deseo tuyo, cuál es lo que tú buscas de nosotros, mi Dios. Padre celestial, yo te pido, Dios mío, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y se haga realidad en cada una de nuestras vidas. El mensaje no ha terminado acá, mi querido hermano. El mensaje se irá a concretar cuando usted y yo lo pongamos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.